Oye, oh Señor, una causa justa. Está atento a mi clamor. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea el momento en que nos estés escuchando y donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, te guarde y te sustente. Es una bendición poder grabar uno más de nuestros episodios en este podcast, Una Vida Reformada. Seguimos estudiando algunos salmos bajo nuestra serie de reflexiones que le hemos titulado Me cuida Él. Estamos considerando cómo es que nuestro Dios es aquel en quien podemos confiar como nuestro guardador, nuestro sustentador, nuestro protector, aún frente a las más duras aflicciones y pruebas que puedan sobrevenirnos. Hoy vamos a considerar el Salmo 17. El Salmo 17 es un salmo que evoca confianza en el Señor, no solo en su protección, sino también en su justicia. Es también un salmo que está lleno de imágenes de ternura del amor de Dios para con sus redimidos, en la misma forma en que un padre ama a sus hijos. Así es que este salmo nos va a dar para reflexionar un poquito más en cuán grande es nuestro Dios, cuán misericordiosa es su bendición y también cuán dependientes somos de Él. Vamos a comenzar, sin embargo, hablando un poquito más en general de los salmos. No sé cómo piensas tú de este libro, es el libro más grande de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. El libro de los Salmos es el libro más extenso, cuenta con 150 capítulos que los conocemos como Salmos. Y estos 150 capítulos, pues sí, hay unos que son pequeñitos, pero hay unos que son también bastante extensos. Originalmente este libro de los Salmos era un libro para ser cantado. De hecho, lo más probable es que el pueblo de Israel no lo haya tenido en forma escrita, sino que lo memorizaban. Eran canciones que entonaban en diversos momentos de su vida y de su liturgia. Ya sabes, cada ritual iba acompañado de cierto momento de adoración también. Y entonces, ya sea para la vida cotidiana o para los rituales en el templo, los salmos siempre estaban allí presentes. Ahora, si bien los salmos eran canciones, y debemos entenderlos bajo ese contexto, también podemos decir que los salmos son oraciones. Yo no sé si tú has pensado en esto, pero no hay una gran diferencia entre aquello que oramos y aquello que cantamos, o al menos pienso que no debería haber una gran diferencia. Si te das cuenta, lo que hacemos en una reunión de adoración, una reunión que tiene como propósito exaltar la grandeza de nuestro Señor del pacto, pues nosotros o escuchamos su palabra, cosa que ocurre tanto en la lectura de la Biblia como en la predicación, o hablamos con Dios. Y esto lo hacemos en la oración y también en la alabanza, y me refiero a la alabanza cantada. Y es ahí donde quisiera que enfoquemos un poquito nuestro entendimiento. Aquello que cantamos debiéramos concebirlo como una oración a nuestro Dios. Yo no sé si tú tienes un himno favorito o alguna alabanza favorita, pero espero que sean tus favoritos no por la tonada, no por el ritmo, no nada más por asuntos sentimentales, sino porque en verdad estas son las palabras que le quisieras decir a Dios una y otra vez. Porque así es como debemos entender la alabanza, como debemos entender lo que le cantamos a Dios. Estamos orando. Claro, en una canción a Dios, esta oración lo que tiene es una tonada, una melodía, y lo que tiene es a lo mejor también palabras un poco más escogidas. Pero por eso mismo debiéramos concebir la alabanza cantada como oración a Dios. Cuando tú oras en tu casa, cuando tú oras en tu tiempo a solas con Dios,
A lo mejor no estás cantando, a lo mejor estás hablando, pero es la misma situación. Dios espera que nosotros le hablemos palabras que sean coherentes con nuestra fe en Él, coherentes también con nuestra determinación de someternos a Él y también coherentes con todo nuestro ser. Por eso mismo sería una gran contradicción que nosotros cantemos, por ejemplo, algo así como: yo quiero más de ti y menguar para que crezcas tú. Decirle eso a Dios en una oración, y sin embargo en nuestra vida cotidiana no buscar menguar, sino en realidad darnos a la vanidad, a la vanagloria, a la frivolidad. Estaríamos hablando de una contradicción. También sería una contradicción si yo le canto a mi Dios que Jesús es mi Rey soberano, pero en mi vida sigo siendo yo quien toma las decisiones, sigo siendo yo quien piensa que es el dueño de su vida. Bueno, canté que Jesús es mi Rey soberano, pero no estoy viviendo como tal. De allí que entonces debemos buscar coherencia en nuestra vida. Debemos entender entonces la alabanza como oraciones a Dios. Y debemos entender también las oraciones a Dios como algo que no pretende en sí que nosotros obtengamos lo que deseamos. Hay gente que tiene una concepción un tanto equivocada de la oración. Piensa que la oración es el medio por el cual vamos a recibir lo que nosotros deseamos. En ninguna parte de la Biblia se nos asegura que cuando nosotros oramos vamos a recibir lo que estamos pidiendo. En realidad, se nos asegura que Dios nos va a escuchar y que su respuesta será siempre agradable y que será siempre sabia, aparte de soberana. El mismo Jesús, cuando está en la noche antes de ser entregado traicioneramente a las autoridades de Israel, está orando al Padre ahí en el huerto de Getsemaní, y después de pedirle que si es posible que la copa de la ira de Dios que va a tener que ser presentada delante de él pudiera pasar, termina diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que con su sola palabra podía calmar tempestades, podía expulsar demonios, podía también hacer cualquier clase de milagros, está dándonos la pauta para orar. Tú puedes pedir lo que quieras a Dios, puedes hacer tu larga lista de oraciones y peticiones a Dios, pero al final esa cláusula, no se haga mi voluntad sino la tuya, establece que confiamos en que sea cual sea la respuesta de Dios, esta será la mejor. Así es que no, la oración no depende de que nosotros vayamos a obtener lo que deseamos para tener efectividad. La oración tiene efectividad porque nos comunica con Dios, nos conecta con Dios y porque nos ayuda a entender que Él es el Señor, nosotros los súbditos, que Él es el Padre, nosotros los hijos, y que confiamos en su voluntad. A veces hay discusiones bastante infructuosas, innecesarias, respecto a la oración. He oído de personas que ponen mucho énfasis en la posición que tú ocupes al orar, que si de rodillas, que si acostado, que si parado. Otras personas utilizan el cerrar los ojos cuando oran, pero a veces hacen hasta de esto una norma, ¿no? Cuando yo crecí en la iglesia, desde pequeñito, nos inculcaban que al momento de orar hay que cerrar los ojos, y siempre había una maestra que decía: voy a verificar que nadie tenga los ojos abiertos porque deben ser cerrados los ojos. Y yo entiendo que la oración era con los ojos cerrados para no distraernos, para no estar más al pendiente de lo que hace el vecino que de la oración en sí. Pero sin querer yo creo que muchos crecieron con esta norma un tanto legalista de que tienes que orar con los ojos cerrados, o con esta idea de que la oración de rodillas es una oración más poderosa. Tú sabes, en mi iglesia donde yo crecí, también una era la oración normal, la que hacíamos todos de pie o sentados, pero cuando había un motivo de oración así grande, trascendental, entonces no faltaba quien decía: esta oración merece ser hecha de rodillas, hermanos. Y siempre me quedó la pregunta de si Dios tomaría ese arrodillamiento como un motivo para contestar más pronto la oración, como un plus a nuestra devoción, y diciendo algo así como: mira, se arrodillaron todos, les voy a conceder lo que me están pidiendo. Porque claro que no, de ninguna manera la respuesta a la oración
depende de la posición que tú tomes. No estoy diciendo que no te arrodilles, y arrodillarte te ayuda a tener una convicción de que eres un súbdito ante el rey. Si arrodillarte te ayuda a tener una mayor experiencia de el entendimiento de que hay que humillarnos delante de Dios, entonces adelante, arrodíllate. Pero si alguien se arrodilla pensando que el doblar las rodillas tendrá una mayor efectividad, asegurándonos lo que nosotros estamos pidiendo, ha caído en un error. No son las posiciones, no es los ojos cerrados, vaya, no es ni siquiera tener tu cuarto de guerra. Y perdón si alguien se vio motivado por aquella película, si alguien se vio pues un tanto emocionado por esa película que se llamó así precisamente, Cuarto de Guerra, donde se anima a las personas a tener un espacio en su casa especialmente dedicado para la oración. Pues yo te digo, mira, si eso te sirve a ti, si a ti te ayuda a estar libre de distracciones, si te ayuda a tener un lugar dedicado para hacer de la oración una verdadera disciplina, adelante. Pero no necesitas un cuarto de guerra para orar. Puedes orar en tu casa, en tu jardín, camino a tu trabajo, en cualquier momento. Aun si no cierras los ojos, puedes comunicarte con Dios. Creo que ha sido también uno de los temas pues más descuidados, al añadírsele ideas humanas, normas innecesarias, pero dejarlo fuera de un verdadero entendimiento de la palabra de Dios. La Biblia habla de la oración como algo muy sencillo en realidad, más allá de posiciones, más allá de horas del día, más allá de lugares. Lo que importa es la comunión con Dios. Así es que espero que tú crezcas en entendimiento de la palabra. Espero que tú hagas uso de los medios por los cuales el Señor nos santifica, y por lo tanto que crezcas en la oración, que tú ores cada vez más a Dios, que encuentres momentos para comunicarte con nuestro Señor, pero que no estés sujeto ni a costumbrismos ni a pensamientos ajenos a los que la Biblia realmente nos enseña respecto a la oración y respecto a cualquier cosa. ¿Ok? Mira, vamos a continuar entonces con el Salmo 17. Y vamos a ir poco a poco poniendo énfasis en algunas palabras. Algunas palabras de este Salmo me parecen muy importantes y vamos a detenernos allí un poquito para pues reflexionar en ellas. Salmo 17 comienza con una expresión: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Así dice la primera parte del Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Y esa primera palabra, tan solo de 3 letras, oye, que es una petición o un clamor, de hecho, ya nos dice bastante acerca de lo que creemos como creyentes en Cristo, como cristianos. Oye. Y es que la verdad es que solamente un Dios que es poderoso, que es verdadero, un Dios real, es el único que podría responder este clamor. Oye, oye. Mira que no todos los dioses oyen. ¿Tú te acuerdas de un evento allá en Primero de Reyes, capítulo 18, donde de un lado tenemos a 400 profetas de un falso dios llamado Baal, y del otro lado tenemos al único profeta que aquella tarde se encontraba en el monte Carmelo, llamado Elías? Y Elías clama a Dios y Dios le responde. Pero antes de que Elías clame a Dios, toda la mañana y hasta el mediodía los profetas de Baal estuvieron clamando a su Dios. Dice el versículo 26, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Nota cuán grotesca, patética la imagen de personas bailando, danzando a un falso Dios desde la mañana hasta el mediodía, horas y horas, pidiéndole a Baal, escúchanos, respóndenos. Y Baal nunca respondió.
Porque esta petición del Salmo 17:1, oye, solo la puede contestar el Dios verdadero, el Dios que escucha, el Dios que está atento a la voz de nuestra súplica. El único Dios verdadero es el Dios que adoramos, el Dios del cristianismo. Todos los demás dioses, lo siento, pero son falsos, son pedazos de yeso, pedazos de barro, pedazos de madera, pero no son dioses de verdad. El Salmo 115, versículos del 5 al 8 dice que estos dioses, los dioses ajenos, los dioses falsos, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Lo que está diciendo la palabra de Dios es estos dioses falsos son ciegos, son mudos, no hablan, no entienden. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Cualquiera que confíe en ellos es también un ciego, es también un sordo. Vaya, no alcanza a ver las cosas como son, no ha sido transformado por la palabra de verdad, no ha escuchado la verdad. Mira, acaba de ocurrir una catástrofe natural acá en el estado de Tabasco, aquí en México. Las aguas vinieron e inundaron gran parte del estado. Y hubo una escena que me llamó la atención de gente sacando cosas de sus casas, cosas que consideran valiosas y que querían rescatar antes de que las aguas las deterioraran. Y hay una escena donde una señora está cargando tremenda estatua de un santo, de una virgen, como de 1.5 metros de altura, cargando la señora a ese pedazo de piedra para salvarlo de las aguas. Qué interesante y qué triste a la vez. Que esta dama en algún momento pensó que tener este pedazo de piedra en su casa le traería ayuda, le traería cierto alivio a sus penas y pesares, a sus problemas, pero que tan pronto vino la lluvia, fue la dueña la que tuvo que salvar al supuesto Dios, al supuesto auxiliador. He ahí lo que no cuadra. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. No tiene sentido. El único que puede cuidar de nosotros, el único que puede tener de nosotros compasión y misericordia, es el Dios verdadero. En Él confiamos y sabemos que Él nos escucha. Dice el Salmo 16:4, si tú quieres ver nuestra reflexión sobre el Salmo 16, pues puedes ver los episodios anteriores, pero en el Salmo 16:4 se nos hacía esta advertencia: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No va a haber alivio, sino todo lo contrario. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Así que es un gran privilegio, una gran bendición conocer al Dios verdadero, el único Dios que nos puede escuchar, el único Dios que puede tener cuidado de nosotros, el Dios que nos guarda, que nos libra de males, que nos incluso provee paz en medio de las peores dificultades y circunstancias. Este Dios es el Dios que nos escucha, y no te escucha por la posición que asumes en tu oración, no te escucha por tener los ojos cerrados o abiertos, te escucha por su pura misericordia. Nos escucha porque Él se compadece de nosotros. Ese es el Dios del cual nos habla no solo el Salmo 17, sino toda la Biblia. Un Dios que escucha, un Dios que atiende a nuestra súplica, que por supuesto no siempre responde con un sí a nuestras peticiones, pero cuya respuesta, sea un sí, sea un no, sea un hoy, sea un mañana, siempre es perfecta y siempre es para nuestro bien. Podemos confiar en eso. Hay algo más que podemos saber acerca de este Dios, y es que este Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Es un Dios que oye, pero es también un Dios que responde con justicia. Y así sigue diciendo el Salmo 17, es una petición. Oye, oh Jehová, una causa justa
Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. La forma en que habla el autor de este salmo es como alguien viniendo a Dios, pidiéndole que actúe como juez y que le vindique, es lo que dice incluso este versículo. El versículo 2, vindicación, que es que alguien corrobore que yo soy libre de culpa. Que alguien corrobore que yo no tengo ningún problema con la ley, y en este caso con la ley de Dios. No sé si alguna vez te has encontrado en una situación similar donde sabes que no has hecho nada malo, sabes que no has procedido con engaño ni con trampa, ni de ninguna manera eres tú culpable pues de algún acto de delincuencia o de corrupción, pero que le pides a un juez o a alguien que tenga autoridad: oye, mira, dime si sí o no, yo tengo la razón, dime si sí o no, yo estoy libre de culpa. Algo así está haciendo este salmista, yendo con Dios como juez, diciéndole: mira, tú sabes que yo no he cometido nada malo, tú sabes que yo no estoy obrando impunemente. Es alguien que a lo mejor está siendo acusado injustamente, es alguien que a lo mejor está siendo perseguido, pero que busca la ayuda de Dios como un juez para que de él venga su vindicación. Y no es que se esté dando aires de grandeza, no estamos hablando de que esté absolutamente libre de toda clase de defectos y errores. No, estamos hablando de alguien que en un momento de ser juzgado, que en un momento de ser perseguido, busca a Dios como aquel que puede juzgar justamente, porque sabe que su veredicto es siempre justo. Detente un poco en ese pensamiento, porque es un hecho que hoy es cada vez más difícil encontrar justicia. Te he dicho que en esta porción el autor del Salmo se dirige a Dios como si fuera un juez. Ahora yo te pregunto, ¿cómo son los jueces de la tierra? ¿Cómo son los jueces de nuestro país? ¿Dirías que todos ellos juzgan con justicia? ¿Dirías que todos ellos buscan siempre que el culpable reciba su justo castigo y que el inocente sea vindicado? ¿Dirías que los jueces de esta tierra siempre emiten veredictos justos, veraces, legales? ¿O estás consciente de la triste realidad de la humanidad y del país en que vivimos, México, donde tristemente la justicia se vende al mejor postor, donde tristemente con cierto dinero, con cierta tajada, un juez puede hacer que el inocente pase por culpable y un culpable salga impunemente a seguir haciendo su vida? Eso es de lo cual podemos ver un contraste entre la Biblia, el Dios de las Escrituras, y el ser humano que necesita al Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un juez justo. El ser humano es corrupto. El ser humano se vende al mejor postor, acepta un soborno, le ayuda al compadre, permite y se hace de la vista gorda cuando le conviene. Por esa razón es difícil confiar en el veredicto del ser humano. ¿Cómo nos juzgan a nosotros? ¿Cómo te juzga la gente? Bueno, yo estoy seguro que si le pregunto a tus amigos cómo eres, cómo te portas, qué opinión tienen de ti como persona, ellos tendrán la mejor opinión de ti. Y a lo mejor están equivocados, a lo mejor por causa de que son tus amigos, dicen lo mejor de ti, sabiendo que en realidad no eres tan buena persona, pero pues el amor les gana y dicen solo cosas buenas de ti. Ahora, si le pregunto a tus enemigos
¿Qué piensan de ti? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué calidad humana encuentran en ti? Estoy seguro que me dirán las peores cosas al respecto. Me dirán lo peor de ti, los peores defectos, las más atroces decisiones que has tomado. Y claro, también ellos podrían ser muy injustos porque a lo mejor estarán exagerando las cosas que de por sí ya son malas. ¿Te das cuenta? Es difícil encontrar a alguien que emita un juicio certero, sin equivocación, sin exageración, y que sea justo. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos confiar en Dios como el único juez justo, el único que tiene una opinión correcta y veraz de todas las cosas, de quién soy yo, pero también respecto a qué es verdad, qué es honorable, qué es sabio. Y por esa razón nosotros necesitamos que Dios, con esta autoridad que tiene como juez, sea quien dirija, quien norme sobre nuestra vida. Lo que Él dice que es justo, lo que Él dice que es santo, lo que Él dice que es necio, pues es necio. Lo que Él dice que es abominable, pues eso es abominable. Es su veredicto el que debe importarnos. Y debe importarnos porque este es un juez que quiere nuestro bien. Este es un Dios que nos escucha, es un juez que juzga con justicia y es el que tiene cuidado de nosotros. Todas estas leyes y normas que le dio a su pueblo son para que su pueblo tuviera protección. Todas las palabras que Él da son palabras de verdad, por eso podemos confiar siempre en Él. Y por eso podemos ser guiados por Él. Una cosa más que voy a subrayar en este Salmo, el Salmo 17, versículo 5, mira que dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Esta es una petición más del Salmo. Sustenta mis pasos en tus caminos, o sea, manténme en el camino correcto, ayúdame a no descarriarme, para que mis pies no resbalen, dice el versículo 5. Esta es la petición que hace el autor de este Salmo en su oración, como pidiéndole a Dios esta dirección, este cuidado en forma de guía. Porque es fácil distraernos, es fácil descarriarnos, es fácil dejarnos llevar por otros caminos, por el camino del error. Tú sabes, la Biblia nos advierte en el libro de Proverbios que hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es finalmente la muerte. También que el necio, en su propia opinión, es un sabio, y por eso necesitamos ser librados hasta de nuestra propia necedad. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que sea Él quien nos juzgue, que sea su opinión la que más nos importe, por encima de la opinión de mis amigos o de mis enemigos, por encima de la opinión del mundo. Lo que me debe importar es la opinión de Dios, porque Él juzga justamente. Yo puedo caerle muy bien a mucha gente, puedo caerle muy mal a muchos otros, pero lo que importará, y lo que importará incluso para la eternidad, es qué opinión tendrá Dios de mí. Él es un juez justo, pero asimismo es un juez misericordioso. Recuerda que estamos hablando del Dios que en el momento oportuno envía a su Hijo Jesús, no para que nos ayude a salir librados impunemente del castigo que merecemos, sino a recibir el justo castigo por nuestros pecados en nuestro lugar, para que nosotros seamos libres de la condenación. ¿Notas lo que Él hizo? Él no barrió el pecado debajo de la alfombra. Él no se hizo de la vista gorda respecto a nuestra culpa. Él vino sabiendo que somos culpables, y lo que dijo fue: yo asumiré sus culpas, yo asumiré sus deudas. Recuerda lo que dice la Biblia en Isaías: Él fue herido por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros librados, curados, sanados. Este es el juez justo que merece toda adoración, que tiene todo el derecho a mandarnos al infierno, pero que proveyó a sí mismo de un sustituto eficaz en Cristo. Podemos confiar en su veredicto entonces, podemos confiar en su palabra. Deberíamos confiar absolutamente en su palabra, que es justa y que tiene toda autoridad. Pero también debemos pedirle que nos guíe, precisamente porque somos torpes, porque tendemos a descarriarnos, porque es muy fácil que nos distraigamos. Debemos pedirle: guíame,
Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Nosotros entendemos que la vida cristiana no requiere de la guía de Dios de vez en cuando. Solo cuando ya son muchos los problemas, entonces busco lo que Dios diga como consejo para mi vida. No, todos los días, a cada instante, necesitamos de la guía de nuestro Dios. Tú, sea cual sea tu vocación, tu ocupación, tu rol, necesitas a Cristo, su guía, su dirección, su autoridad sobre tu vida. Como padre, como madre, como esposo, como soltero, como trabajador, como empresario, como hijo, como novio, como ministro o como lo que sea que tú hagas, necesitas la dirección de Dios. Necesitamos que el Señor sustente nuestros pasos en sus caminos para que nuestros pies no resbalen. Ese es el Dios que tiene cuidado de nosotros, que está dispuesto a guiarnos con su voz de justicia y de verdad, que está dispuesto a cuidarnos a cada paso que damos, que es por eso el buen pastor que cuida a sus ovejas. Y sus ovejas deben escuchar su voz y someterse a su dirección con toda confianza de que Él nos está llevando por el mejor camino, por el camino de justicia, de verdad, de santidad, y que principalmente es el camino que Él ha trazado con su voz de verdad. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, yo espero que este Dios sea el Dios que te cautiva cada vez más, que se vuelve tu esperanza y tu fortaleza. Espero que sea de este Dios de quien más te importe la opinión, más que lo que la gente diga y más que lo que la gente pueda opinar, que te interese tener una relación de bendición, de dirección y sometimiento con nuestro Dios. Y que en toda situación, en toda decisión, en todo momento, sea de aflicción o de prosperidad, Él sea tu guía, Él sea tu luz y tu salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Demos gracias a nuestro Dios por su amor y su cuidado. A tus pies, hoy me rindo para ofrecer cada parte de mi corazón y entregarlo en adoración, recordando lo que hiciste tú allá en la cruz. Salvador, a ti te doy todo el honor. Salvador, a ti elevo mi canción. Salvador, te agradezco por